profeta de juicio, profeta de amor. Seguía yo hablando con este teólogo acerca de, pastor y teólogo que decía que no, que los profetas eran profetas de amor y que mi mensaje cuando hablaba de juicio era un mensaje totalmente contrario al de los profetas. Y me pasé pues por los dos profetas considerados más importantes por los judíos, que son Jeremías e Isaías. Inclusive el Nuevo Testamento tiene a Isaías como el profeta del que más toma datos acerca del Mesías. Y todos ellos, su mensaje se centraba en el juicio. Ya este hombre todavía seguía revirando, entonces le dije, pues miremos otro profeta más. Y le dije, repasemos un profeta fácil, rápido, porque ya que usted veo que no domina los profetas, pero habla diciendo que los profetas tienen un mensaje distinto cuando ni los conoce, cuando no se mueve para adelante y para atrás con los profetas y sus contenidos, hasta que se llena uno del espíritu de la profecía. Entonces miremos uno más cortico que es muy conocido, que igual que a Isaías también lo llaman un protoevangelio. Protoevangelio es porque fue antes del evangelio, ya se estaba diciendo las esenciales del evangelio, como vimos en Isaías, el Mesías, y la respuesta es la fe. Pero la fe del día a día, no solamente la fe puesta en el Mesías, sino además de la fe puesta en la soberanía del Mesías, de que todo lo que me acontece, agacho la cabeza porque sabe Dios por qué. Y de un remanente que solamente aquel que permanece en esa fe vencedora se salva. Los otros que pueden creer en Dios y creer aún en el Mesías no se alcanzan a salvar, sino completan todos los requisitos. Habacuc es muy sencillo porque él no registró en su libro sino un diálogo que tuvo con Dios. Ya había sido conocido como profeta ante el pueblo de Judá y hay un momento en que él dialoga con Dios y se ve claramente como él le habla cosas a Dios, Dios le responde, le vuelve a decir, vuelve a responderle y vuelve a decirle. Y el orden es muy sencillo. En primer lugar, él empieza a quejarse por el pecado del pueblo. Mire, Señor, usted por qué no hace nada. Mire cómo andan de corrompidos, de depravados, de aprovechados, de cogerse la plata, de juzgar injustamente para poder sacar su provecho. Bueno, era un retrato de todo lo que es la iglesia de hoy también. Y se queja ante Dios de que ya es hora de que los castigue o que haga algo. Y Dios le responde diciéndole que sí va a mandar un juicio, que va a levantar un pueblo, luego dice que son los caldeos, y que vienen impetuosos y malvados y van a barrer con ancianos, con niños, con mujeres embarazadas, les van a abrir la barriga, bueno, que van a pisotear y acabar con su país de una manera espantosa, y que finalmente van a jactarse de que eso fue su fuerza militar y su Dios. Y no reconocen que es Dios mismo el que los va a levantar, les va a volver poderosos y les va a traer hasta Israel para que castigue ese pecado de Israel. Que es lo que pasa hoy por hoy, ¿no? Que los judíos no pueden ver que sea Dios el que está trayendo todos estos terroristas y estos ataques hasta que Israel se arrepienta y reconozca a su Mesías. El profeta responde otra vez quejándose, pero ahora se quejó fue del juicio de Dios. Dijo, uy, no, Señor, tampoco, usted es demasiado santo. Usted igual que este pastor con el que hablaba, ¿no? Decía, no, usted es un Dios bueno, usted no puede mandar un juicio tan duro. Si estos tipos son peores que Israel, o sea, Israel es malvado y se merece, y hoy en día todavía lo es, y la iglesia lo es, se merece un juicio, pero el juicio que usted está diciendo es espantoso, y además esa gente después de que terminan van a adorar a sus fuerzas, a sus capacidades y a su Dios, y ni siquiera van a reconocer que eres tú el que le diste todo ese poder. Yo no entiendo, yo me quedo aquí quieto en mi atalaya, esperando que cuál es tu respuesta ante esta nueva queja. Y Dios en su misericordia vuelve y le responde como le respondí yo a este pastor. Escriba lo que yo le dije porque el juicio es irrevocable. No lo voy a cambiar. Viene. Va a ser castigada así la iglesia de Israel. Y le empieza a mencionar cosas del juicio.
Primero comienza a decir, ay, de no sé qué cosas, ay, de otro, ay, cuando llegue ese juicio, un juicio como distinto para cada clase de impío. Digamos, dice, ay de los que están acumulando hoy en día esos pastores que tienen más y más y más, y si no paran de querer acumular, el juicio que les viene cuando les desbarate yo todo lo que tienen. Hay de aquellos que no están en ese proceso de buscar esa prosperidad, como las iglesias más de tipo de seguridad y salvación, ellas no se han metido tanto en la doctrina de prosperidad, pero sí quieren tener al menos lo básico, la seguridad, dice, poner en alto sonido. Dice, Dios les va a reclamar lo que están haciendo, porque mucho de lo que nos da, la mayoría de lo que nos da es para repartir. Y el cristiano ni siquiera se pregunta, no, yo cumplí porque di mi diezmo, porque se inventaron que el cuento del diezmo todavía es válido para el Nuevo Testamento, siendo que no lo es. Y como di mi diezmo, ya el resto de plata es para gastarla para mí. Y bueno, así sigue con otros ayes de los que están con otros ídolos. Sabemos que la avaricia es idolatría. Bueno, de los que menosprecian a los demás porque no son forma parte de su grupo. Le da un poco de ayes. Dice, cuando venga ese juicio, entonces no va a ser tan parejo como parece. Porque parece que los caldeos por parejo van a acabar a todo el mundo. No, a cada uno le va a dar Dios de acuerdo a su grado de pecado. Finalmente dice la famosa frase que saca el Nuevo Testamento, pero el justo por la fe vivirá. Por eso es que llaman a Habacuc un protoevangelio. Primero menciona el pecado, que todos los seres humanos, el pecado es abominable a los ojos de Dios, y que el segundo menciona el juicio, ese es el evangelio. Y tercero dice, pero cuando venga ese juicio, va a ser por grados, no va a ser igual. Van a gente que dice que los predicadores de los tiempos finales, los de hoy, van a estar en las más densas tinieblas del infierno, en las peores. Su castigo va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Dice, pero el justo por la fe vivirá. El evangelio ofrece una salvación por la fe. Dice, ese no le va a pasar nada. Yo me encargaré de que él no lo toquen, así vengan arrasando con el que sea. Yo soy Dios y no voy a dejar que les pase eso a ellos. Entonces vuelve el profeta a orar aceptando el juicio de Dios. Y hace un cántico ahí. Comienza diciendo que es un cántico de arrepentimiento, de que reconoce su error de ignorancia, que era lo que yo esperaba de este pastor, que reconociera su error, ignora a los profetas, pero habla diciendo que los profetas tienen un mensaje diferente. Y un cántico de adoración. O sea, adorar no es decir Dios es lindo, hermoso, maravilloso. Adorar era agachar la cabeza ante la decisión irrevocable de Dios de que ese juicio viene, de los juicios de Dios. Y da algunos contenidos de ese cántico. Por ejemplo, él empieza diciendo, he oído tu palabra y temí. Dice, dentro de mí se estremecieron todos mis huesos, temblé ante lo que viene tan tenaz, pero agaché la cabeza. Temí no es tanto el tener miedo, sino el acepto tu voluntad, tu gobierno, tu soberanía, tu decisión. Nada que hacer. Entonces Dios le da una visión ya del día final de la ira y le muestra cómo se manifiesta, cómo los montes tiemblan, cómo acaba con las naciones, cómo con su ira y su furor va a venir sobre toda la humanidad de una forma tenaz. Y cuando ve toda esa visión se da cuenta que esto que está pasando aquí en todo el librito de Habacuc no es simplemente lo que le va a pasar a Israel en su tiempo, y le pasó y le seguirá pasando, sino lo que va a pasar siempre. Esa es la manera de Dios de siempre. Lo que va a pasar con la iglesia y lo que va a pasar, que también está profetizado su juicio, y lo que va a pasar con el mundo entero. El pecado está, el juicio está presente, por mucho que pataleen, se merecen ese juicio, pero el justo por la fe vivirá. Y ese juicio se refiere a todos, por eso decíamos que era el día de la ira completa. Entonces él empieza a clamar, Señor, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Más bien, tú te acuerdas de la misericordia. No tanto aclamar, sino reconoces que Dios es bueno, que no viene la ira y
enloquecida, pues, no, dándole a todo el mundo por igual. Lo otro que él pide, ahí sí lo pide él, dice, en el medio de la ira, aviva tu obra, trae un avivamiento. Si no hay sino una salvación, que es la fe, pues ¿qué es lo que podemos pedir al Señor? Que haya más gente que crea, que más gente que tenga fe. Esa es la palabra como de, digamos, de consolación, por decirlo así, porque Habacuc era un profeta de juicio. Él creía que Dios no era un Dios de juicio, pero estaba clamando porque mire esa maldad que hay aquí. Dijo, sí, la voy a destruir, a castigar. Y entendió que así es Dios. Él no permite el pecado. La salvación es una puerta que Jesús abre, pero una puerta angosta. Apenas caben unos cuantos los que son capaces de tener una fe verdadera. Y por último, él proclama cuál es la fe que Dios le enseñó, para que sepamos en qué consiste esa fe que está hablando aquí. ¿Es creer en Dios? ¿Es simplemente creer en Cristo, en que Él murió en la cruz y pagó por mis pecados y ya? No, es cuando Él comienza a decir la famosa oración de Él dentro de este cántico, aunque la higuera no florezca, y en las vides haya frutos, y aunque el labrado no dé mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en el rebaño, bueno, todas estas frases, con todo yo me gozaré en Jehová. Porque Jehová es mi fortaleza, y Él me hace estar firme en mis alturas, como las cabras monteses en los riscos de las montañas, que no se caen para nada. O sea, me enseña a pasar por las que tenga que pasar. Vendrán las duras y me quedaré quieto. La higuera en Jesús es la cercanía de los tiempos. Dice así, cuando ustedes vean florecer la higuera es porque ya vienen el final. Nosotros muchas veces esperamos cosas que vengan y que se arreglen y que algún día cambien las personas que nos tienen rabiecita o las circunstancias se arreglen, la salud, la economía. Dice, aunque la higuera no florezca. O sea, nunca se vea que eso va a llegar. Y aunque no haya mantenimiento, y aunque no haya ovejas, aunque haya perdido todo. Inclusive para los ministros las ovejas se le fueron. Que perdió todo. ¿Qué importa? Él es mi gozo. Y eso es lo que llama Santiago el gozo sumo. Los cristianos de hoy en día ya no conocen el gozo sumo. Ellos conocen el gozo de este mundo. ¿El gozo de este mundo qué es? Pues yo tengo gozo si la higuera florece, si las vides dan mantenimiento, si tienen frutos, si los labrados dan mantenimiento, si tengo ovejitas y ganado, y tengo plata, y tengo todo el bienestar. Claro, tengo gozo. Cualquiera en el mundo, sean cristianos o sean no cristianos, ambos se gozan igual, son idénticos. El cristiano de hoy en día es un cristiano mundano, totalmente mundano. Hoy en día llaman mundano es al que se dedica a tomar trago y a andar con sus amigotes y con viejas. No, mundano es el que anda conforme a este mundo, que es que cree que la felicidad depende de cómo me va bien o mal en esta vida. Pero el gozo sumo es aunque no florezca la higuera, aunque la vid no dé fruto, aunque no haya mantenimiento, aunque todo me sea quitado. Él es mi gozo. Él me basta. Y el cristiano no entiende eso. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que él pide de avivamiento. No es la fececita chiquita y yo oro para que la higuera florezca y yo reclamo y declaro y confieso que la fruta, los labrados van a dar fruto y que las abejas van a permanecer. No, eso no es la fe. Esa fe se llama soberbia, querer doblarle el brazo a Dios. Y eso fue lo que Habacuc entendió. No podía torcerle el brazo a Dios. Él dijo que hay un juicio, lo determinó y dijo, y escríbalo porque va a cumplirse así. Aunque se demore, viene. Ese es el juicio de Dios para la iglesia. Ese es Habacuc. Pero este pastor seguía todavía en su terquedad, siendo claro, pero es que eso es un profeta de los pequeños, pero volvamos al que falta de los grandes, que es Ezequiel. Entonces dije, bueno, ¿qué conoce de Ezequiel? Y en blanco. Sin embargo, pelean. Ahí sí es que la arrogancia de creer que van a ganar cuando ni siquiera investigan las escrituras. Ezequiel es muy sencillo de estudiar, no tiene mucha dificultad. En primer lugar, lo importante es su llamamiento. Cuando él le dice, yo lo envío a usted a gente dura de rostro, empedernida de corazón, son como escorpiones, como zarza y espinos, donde usted va a estar ahí, duros de frente, pero a usted lo voy a hacer como diamante, más duro que ellos. O sea, ese profeta era un hombre duro, y se coma mis palabras, aliméntese de mí,
Y dice que eran dulces para él, y sus palabras eran todas de juicio. Y enfréntelos. Y no lo van a oír, porque a mí no me quieren oír. Pero todos sabrán que hubo un profeta que les avisó y les dijo. Y es lo que uno siempre ha visto aquí también, ¿no? No oyen, pero después cuando sucede, sí, sí, usted lo dijo. Pero, pero sin embargo, siguen en su dureza y su terquedad, como pasó con ellos. Entonces el llamamiento fue una cosa dura. Luego le explica lo que es la función del profeta. Dios le explica a Ezequiel. Y le dice, primero yo lo puse a usted como una atalaya, que era la misma frase que también había usado con Jeremías y con Habacuc. Atalaya era en las murallas de la ciudad, había unas torres más altas que el resto de la muralla, donde se paraban los que estaban observando a qué hora llegaba el enemigo. Y tenían que tocar una trompeta para avisar bien al enemigo. Entonces dice, usted es esa atalaya, usted es el que puede ver lo que los demás no ven. Y el que les avisa lo que tienen que avisarles. ¿Y qué es lo que tengo que ver? Entonces él le dice, lo que tiene que usted ver es el juicio de Dios que se avecina. No son enemigos que se avecinan, sino es Dios mismo que se avecina a castigar al pueblo de Dios. Y entonces, si es un impío, usted tiene que amonestarlo de mi parte. Su trabajo es amonestar, o sea, reprender. Y si el impío, usted no lo amonesta, él muere por su pecado, pero a usted lo considero que usted fue el asesino de él. Le voy a reclamar sobre usted la sangre de él, o sea, usted lo mató como profeta. Y si usted lo amonesta y él no se arrepiente, él morirá por su pecado. Lo mismo si un justo se aparta de su justicia, usted le toca ver que viene el castigo sobre él y amonestarlo. Si usted no lo amonesta, él muere por su pecado, pero a usted lo considero que es el asesino de él. Y si el justo, cuando es amonestado, se arrepiente y empieza a vivir lo que es, entonces él no vendrá ningún juicio. Pero el papel del profeta era ese. Y luego le pone un título, lo llama varón que reprende. Ese es el profeta, un varón que reprende. Y dice, por un tiempo lo voy a mantener a usted mudo. No será un varón que reprende, por ahora. Lo voy a dejar callado, yo le voy a dar de pronto una que otra visión, habla y se vuelve a quedar mudo. No podrá hablar lo que quiera. Y encerrado en su casa. Pero básicamente con eso ya ubicamos lo que es un profeta. Miremos nomás la composición del libro. Eso es facilísimo, son 48 capítulos y uno puede ver los mensajes y hacer un bosquejito rápido. Los mensajes de juicio son más de la mitad del libro. Hay un porcentaje de mensajes a otras naciones, Amón, Moab, Edom, Filisteos, Egipto, Tiro, y cada uno en su lugar preciso cuando tiene que ver con lo de Babilonia. Hay un porcentaje pequeño de consolaciones, lo que este pastor me insistía, que es que el profeta es un profeta de consolación. No, es un porcentaje muy pequeño. Y por último hay una visión del templo simbólicamente, como si fuera un templo futuro, pero en el sentido simbólico, que le dedica otro poco de capítulos. Pero si uno compara, digamos que lo del templo es una cosa distinta, la nación es distinta, el juicio contra las consolaciones, obviamente, esa es la razón de ser de un profeta. Anunciar el juicio para que se arrepientan. El objetivo es para que se salven. Y es lo que a él le tocaba hacer. En esos juicios, ¿qué podemos encontrar? Son palabras durísimas. Lo primero que él tiene es una visión en que dice que él sale y es llevado en el espíritu a Jerusalén. Él estaba viviendo entre los cautivos. Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías más o menos, un poquito, empezó mucho más tarde, por supuesto, que Jeremías, pero entre los cautivos, ya había sido llevado cautivo. Y junto con Jeconías, el rey, el que estaba de rey, el único rey que era válido y del cual viene con el tiempo Jesús. Y estaba entre los cautivos, sin embargo se va en visión a Jerusalén y dice, pues Jerusalén va a ser destruida, pero venga, mire por qué, venga, le muestro. Y entra dentro del templo un montón de ídolos y los sacerdotes allá adorando. En otro lugar ve los ancianos, todos por fuera muestran que sí, queremos volver a Dios, pero todos están adorando una cosa. Y dice, pero eso no crea que es todo, venga, le muestro que es peor. Y pasea por otros. Venga, le muestro otra cosa peor y muestra a las mujeres. Venga, le muestro la imagen que han puesto aquí al dios del sol, en este sitio, en la entrada de Jerusalén, para protegerlos de que venga Babilonia. Y así empieza a mostrar una por una hasta que le muestra todas las maldades, todo el pecado, van a ser destruidos.
Y luego dice que llegan 4 destructores, algo así, con herramientas para destruirlos, para matarlos, y un tipo con un tintero y una pluma dice, póngale una marquita a todos los que gimen y claman contra los pecados de mi pueblo. Ahí traducen mal, gimen y claman con el pecado, algo así no, gimen contra ellos, es la traducción correcta. O sea, solamente aquellos como los profetas, que están así. Y dice, y ahora sí, empiecen la destrucción a los demás, cuando termina de marcar. Empiece por ancianos, por niños, mujeres, aquí nadie se salvará. Y Ezequiel cuando ve la destrucción cae al piso llorando, Señor, pero entonces no quedó nadie. Había quedado solo él, dice que él quedó, el único que quedó. Porque los demás no estaban clamando por ese pecado. Ahí, no, estamos bien, somos el pueblo de Dios y ahí estamos. Eso no es tan grave como pasa hoy por hoy. Y eso fue la primera profecía larga de él, punto por punto, y luego él ve al Señor llegando en como una especie de carroza dirigida por los 4 querubines, y finalmente se ve que se levanta y abandona el templo, abandona la presencia de Dios, de ese pueblo de Dios, y viene el juicio. Igual que sucede con el cristianismo el día en que la vomite de su boca, como está escrito en Apocalipsis de la última iglesia, porque andan enriquecidos y creyendo que tienen todo y que ellos mismos lo han logrado por su fe, ellos sí han creído. Dice, entonces los voy a vomitar de mi boca, porque usted no se da cuenta, está ciego, no ve que usted es el más desventurado y miserable y pobre de la iglesia, y él considera, porque es un superministro famoso, que es el que está por encima, y dice, no, para afuera. Va a hacerlo, igual que aquí. Después, ¿qué más en el juicio? Por ejemplo, habla contra los falsos profetas. Ese es uno de los mensajes clave de Ezequiel. Su lucha contra los falsos. Ellos mencionan paz, paz. Eso de que sea 2 veces, está diciendo es que está asegurada, como le dice por allá en la época de José y Faraón, el hijo de Jacob. Dice que el hecho de que el sueño haya sido dado 2 veces es que es firme de parte de Dios y que es pronto. Entonces los falsos profetas siempre dicen paz, paz 2 veces para decir eso. Ya estamos a nada, tranquilos, Dios no nos va sino a bendecir, Dios está con nosotros. Dice, hablan visión de su propio corazón y empieza, profetas blandos, dice, o profetas de blanduras, de cojines para cada articulación, que ninguno se sienta incómodo. A nadie le habla nada malo, como quería este pastor que yo fuera, un profeta así suavecito. Y dice, y les da una parábola, otra vez de la atalaya. Dice, el enemigo está por venir ya, y la atalaya lo ve y tiene que avisar bien el castigo. Arrepiéntase. Dice, pero el problema es que ellos creen que porque tiene una muralla el enemigo no entra. Pero resulta que esa muralla tiene un poco de brechas, o sea, de roturas, por los que el enemigo entra sin problema. No necesita ni tumbar la muralla para colarse. Les queda facilísimo entrarse ahí porque tiene un poco de brechas. Y explica, las brechas son los pecados. Entonces el profeta verdadero, ¿qué hace? Viene el enemigo, arreglen esto, y se quedará repitiendo y denunciando un pecado. Y a veces la gente dice, oiga, pero ya no más, ya lo ha dicho siempre, ya olvídelo, ya déjelo, ya páselo, eso ya es viejo. No, nunca pasará un pecado hasta que no se haya arrepentido y se haya arreglado con Dios. Dios lo seguirá teniendo ahí pendiente y lo va a castigar. Y la única forma de solucionarlo es cerrar las brechas. Y por eso llama al profeta, es el que anda en la brecha. Es muy chistoso porque muchos creen, hoy en día predican es que la brecha significa orar por Israel, estar en la mitad para que Dios no lo castigue. No, estar en la brecha es estar denunciando y denunciando y denunciando permanentemente, poniendo el dedo ahí en ese roto, en la llaga, para que se arregle el problema. Dice, pero el profeta falso lo que hace es que dice, no, venga, echémosle ahí un poquito de barro suelto, tapando el huequito para que no se noten. O sea, encubramos los pecados, eso no está grave. Habla bonito para todos, tranquilos, eso no pasa nada. Mire que estamos bien. Y dice, entonces yo voy a mandar, dice Dios, una lluvia torrencial que deshaga ese barro y venga el enemigo. O sea, yo mismo traigo mi ejército que es Babilonia y los voy a castigar. Los voy a destruir a ustedes. Y primero van a ser destruidos los falsos profetas. Los que hablan bonito. Los que creen que eso sí es el mensaje verdadero de un profeta. A eso los voy a destruir. Y así comienza Ezequiel, llegaban a él los ancianos a consultarlo, dice que le viene a consultar, júzguelos usted, le dice al Señor a él.
Mira el pecado con el que ellos andan aquí y sin embargo quieren consultar a Dios, pero siguen en sus pecados, siguen en su idolatría. No les responda, respóndales más bien esta cosa conforme a lo que ellos son. En vez de responderles cosas bonitas, esperar a ver qué dice a Dios el Señor para otras cosas, no, ustedes, ¿por qué me vienen a consultar a mí si están pecando? ¿Para qué me vienen a preguntar si ustedes miren cómo viven? Era más o menos el mensaje, y eso era uno tras otro, lo llama en otro lugar, que es la esposa, a la que cogió desde niña, la limpió, la lavó, la alimentó, la vistió, y después de que se volvieron ricos y poderosos estos ministros, como hoy, dice, entonces empezaron a fornicar con dioses ajenos y a fornicar con otras naciones, a apoyarse en otras naciones. Y bueno, comienza a mostrarle la fornicación, el pecado tan inmundo que ha estado teniendo. Dice, es que está peor que Sodoma y Gomorra. El pecado de Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue? Dice él ahí, que se enriquecieron, que prosperaron muchísimo, como pasa hoy. Que luego se volvieron vagos. Solamente ahí poquitas cositas hacían porque tenían suficiente para no hacer mayor, no necesitaban estar trabajando. Y por último, ya no les dolía el dolor de los pobres, ya no les interesaba, era ellos solamente, ellos y ellos y ellos, y viva para ellos. Ya el resto del resultado que conocemos de Sodoma y Gomorra, ahí ni lo menciona Ezequiel, Dios a Ezequiel, que eso es apenas una consecuencia de inmoralidad depravada. Pero todo empezó por su riqueza, su flojera, de vivir una vida cómoda y tranquila y sin esfuerzo, y por último, su falta de compasión y creyendo que la riqueza era para él y no para darla entre los demás. Y así siguen todos los demás juicios, uno tras otro, tras otro. Igual con las naciones, son juicios para todos ellos por su reacción ante el pueblo de Dios. Por último, en las consolaciones, él básicamente les empieza a decir, uno, que van a regresar. Y es muy bonito porque es igual que le hacía Jeremías. Va a llegar el día en que no solamente van a decir, vive Jehová que nos sacó de Egipto, sino también vive Jehová que nos sacó del país del norte, que es el de acá. Dice, pero van a decir también, y van a olvidar los otros dos, porque van a decir, vive Jehová que nos recogió de todas las naciones. O sea, está hablando de la restauración futura, la que se cumplió en este siglo XX, cuando regresaron a ser nación, y que todavía falta por cumplirse porque todavía la mayoría de judíos viven por fuera, pero ya se volvió como nación. Luego en su tiempo dice, voy a hacer un pacto con ellos, un pacto eterno, un pacto de paz. Y empieza su restauración espiritual, que en este caso no ha empezado. Pero igual podríamos aplicarlo para nosotros porque la restauración espiritual es el pacto eterno, que es el del Evangelio, es el mismo que nosotros tenemos que vivir. Dice, voy a esparcir sobre ustedes agua limpia, los voy a limpiar de sus pecados, los voy a perdonar. Todo empieza con el perdón. Igual había dicho Jeremías, todo empieza con el perdón de pecados. Pero ahí no termina el pacto, que ese es el gran error de los teólogos protestantes. Me perdonó y por tanto ya me voy para el cielo. No, eso nunca lo dijeron los profetas y eso nunca lo dice el Nuevo Testamento. Se leen el pedacito que les sirve y el resto no lo quieren leer en el Nuevo Testamento. Luego dice, voy a cambiar su corazón por un nuevo corazón, que no sea de piedra sino de carne, y voy a darles un nuevo espíritu, que es lo que Jesús hablaba del nuevo nacimiento, que reprendía a Nicodemo, siendo que era un rabino de Israel, por no saber eso, que era clarísimo en los profetas, que tenía que haber una renovación interior en nosotros, un cambio para que nosotros tuviéramos oportunidad de caminar, si no, no caminaríamos nunca, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos gana. Pero ahora tenemos otra naturaleza, que llama el Nuevo Testamento naturaleza de justicia, que podemos hacer justicias a partir de ahora. Si yo me someto a la antigua, a vivir para mis deseos, los pecados saldrán. Pero si yo me someto a la nueva naturaleza de rendirme ante la voluntad de Dios, en todo lo que Él quiera, entonces empiezan los pecados a irse. Luego dice también, y voy a derramar mi espíritu y voy a ponerlo dentro de ustedes, a mi espíritu, al Espíritu Santo. Jeremías había dicho, yo voy a poner dentro de su corazón el temor de Dios. Que algunos niegan que el pacto nuevo es el temor de Dios, pero así lo dice la Biblia. Que en ese pacto eterno iba a poner el temor de Dios. Entonces, si no tiene el temor de Dios es porque definitivamente están en otro pacto, pero el pacto del Señor no. Están en otra cosa distinta al pacto verdadero. Y
Y el Espíritu Santo iba a venir para eso, para guiar mi vida, para hacerse cargo de mí, para tomar posesión, dice en Santiago, que Él me anhela con celos, que sea yo solo de Él. No que yo sea así, Dios, sí, pero yo amo más este mundo y quiero más riquezas y quiero más cosas de aquí, y bienestar y salud y prosperidad y felicidad en el hogar y todas las cosas. Dice, no, eso no es la idea, es que sea yo de Él, no de mí. Dice que como fruto de esto van a ser libertados de sus pecados. Y eso es importante porque así lo dice también Jesús. Así también lo dijo Jeremías. Es que no es solamente el ser perdonados de los pecados. Perdonados es para poder iniciar. Pero hasta que yo no vea que hay un fruto de santificación permanente en mi vida, no estoy en el nuevo pacto. Jesús decía lo mismo a los que ya habían creído en Él, eran creyentes. Dice, sí, pero ustedes tienen que permanecer en mi palabra para que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Y después se explica libre del pecado. Entonces, ciertamente, ese es el pacto que Dios ofrece. Por último, ya hablando de la profecía futura, dice, por último reinará mi siervo David. Jeremías añadía algo más atrás que era una relación personal con Dios, donde yo lo conocía a Él por su Espíritu Santo precisamente, y donde yo escuchaba su voluntad por su Espíritu Santo. Eso es que Él reine también en mi vida, porque si Él no es el Señor, yo no me salvo. Romanos dice claramente que la salvación es porque yo crea en Él como Salvador para justicia y que lo confiese como Señor para salvación. Y explica qué significa confesarlo como Señor la Biblia. No es decir Señor, Señor, o Señor Jesús, como dicen algunas sectas, sino de someterme por entero a hacer su voluntad. Y ya no querer someter a Dios a que haga la mía, a que cumpla mis deseos, a que me arregle para que yo logre llegar a mis sueños, a mis proyectos de vida, sino que yo me rindo por entero a Él, así la orden sea hacer como Jesús, dejarme matar con muerte y muerte de cruz. Ser, como dice el Jesús de los profetas verdaderos, ser desechado, ser calumniado, ser atacado como que soy el malo, soy el que no amo a Dios, que no amo el pueblo de Dios, que solo quiero el juicio de Dios. Eso le decían los falsos profetas y a los verdaderos cielos tenían como los hombres de Dios, los siervos de Dios, siendo que a los falsos, perdón, ellos se iban a ir al infierno. Ese es pues el mensaje de los profetas. Ya ante esto este pastor agachó su cabeza, pero ¿cuánto le iba a durar en su terquedad? O como le ha pasado a otros, ¿cuánto le va a durar en el hecho de que prefieren quedar bien con la gente? Como decía alguien, es que yo no puedo dejar de hacer esto porque se me iría todo el mundo. Si comienzo a hablar como Dios dice que debo hablar, se me van. Entonces, no, yo prefiero quietico, no me moleste con eso. Yo prefiero seguir con lo mío. Ah, bueno, ya sabemos cuál es el juicio que le viene a usted por eso. Dios le bendiga. Quiero citar dos pasajes de los profetas como para conclusión. Escuchen ahora, líderes de mi pueblo, o sea, los ministros, los pastores, los líderes. ¿No les concierne a ustedes saber lo que es justo? Pero ustedes aborrecen lo bueno y aman lo malo. Ustedes se devoran las ovejas, les quitan su piel y se comen su carne. Ustedes lo que les importa de ellos es ver qué les sacan. Ustedes hacen errar a mi pueblo proclamando bendición sobre los que les dan dinero y maldición sobre los que no les dan, tal como hacen hoy por hoy. Yo sé de pastores de los ungidos que proclaman maldición cuando alguien de mucha plata se sale de su iglesia y no le quiere seguir dando su dinero. Pero lo hacen tan en secreto que la mayoría de gente no sabe, pero ciertamente lo hacen. Y en Estados Unidos, esos Benny Hinn y todos esos famosos siempre enseñaron que tocaba hacerlo, y lo hacían. Y aquí en Colombia lo he escuchado yo de ungidos de los más reconocidos de Colombia. Y confiadamente dicen, Jehová está con nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Eso es típico de hoy en día. O sea, aprovechándose de los demás, sacándoles todo lo que pueden y simplemente proclamando bendiciones a los que les traen plata y por último diciéndoles tranquilos, no viene un castigo, Dios está con nosotros, somos el pueblo de Dios. ¿Usted por qué habla mal de la iglesia? Usted no puede hablar así. No sino leer las 7 profecías de las 7 iglesias del Apocalipsis para ver cómo es que habla Dios, cómo es que habla Cristo de la misma iglesia, ¿no? En todas las 7 hay engaño. Hay quienes tuercen las cosas. Y en todas las 7 habla de juicios, de que son borrados del libro de la vida,
de que no tendrán acceso al árbol de la vida, bueno, y que no vomitará de su boca frases terribles de él. Es leer la Biblia completa. Dice, pero en aquel tiempo, cuando llegue la ira de Dios, ustedes clamarán a Jehová, y él no les responderá, y esconderá de ustedes su rostro. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los líderes. Y yo he visto cómo han sido avergonzados cuando han profetizado, por ejemplo, que iba a ganar Serpa y no ganó. O cuando dijeron que Samper era su presidente y porque había ido a una iglesia, a algunas iglesias para que votaran por él, pero al otro día se fue al niño Dios, a la iglesia del niño Dios allá en el 20 de julio en Bogotá, a adorar a la imagen del niño Dios. Y el día que él empezó su gobierno, llamó a una persona que le leyera las cartas a todos sus ministros para saber por dónde arrancaban a hacer el trabajo. Y ese era su pastor, ese es nuestro presidente, decían ellos. Quedan avergonzados. O cuando también profetizaron que la esposa de cierto ungido iba a ser la alcaldesa de Bogotá. Y comenzaron a mover a todos los cristianos de Bogotá para ser ella la alcaldesa, y ganó una homosexual, una lesbiana, a ser la alcaldesa de Bogotá. Se quedaron avergonzados. Dios permitió que subiera alguien más depravado que nada, diciéndoles, es que esta es mejor que usted. De esos cristianos de hoy en día que dice que van a ser peor que Sodoma y Gomorra su castigo. Pero ¿cómo es un profeta verdadero? Dice, pero yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y lleno de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ahí está la definición de lo que es un verdadero profeta. Lleno del poder del Espíritu del Señor, lleno de juicio y lleno de fuerza, para denunciar el pecado y la rebelión del pueblo de Dios. Dice, ustedes aborrecen al que reprende en la puerta y abominan al que habla lo recto. Sigue diciéndoles, ustedes convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. Les sigue denunciando el pecado. Ellos aborrecen al profeta. El título del profeta era ese, el que reprende en la puerta. Se paraban las puertas de las ciudades a reprender. Ustedes lo aborrecen. Abominan al que habla lo recto. No, háblenos cosas bonitas, como le decían a Isaías, háblenos cosas halagüeñas. No nos ponga delante al santo del Señor, de Jehová, porque, no lo soportamos. Y quítelo de ahí, háblenos cosas que nos guste. Dice, ustedes convierten el juicio en ajenjo. Ajenjo significa, es una planta amarga. O sea, que si alguien está anunciando un juicio, usted es un amargado, usted es un criticón, usted es un juzgador, usted es un escarnecedor, toda esa parte. Y no entienden que es el juicio de Dios. Y echan por tierra la justicia. Ni el juicio ni la justicia, no quieren caminar. Pero quítese de ahí, no nos friegue la vida, déjenos seguir como estamos y díganos cosas bonitas porque Dios nos ama, nos ama, nos ama. Entonces les ordena, busquen a aquel que hace de la oscuridad luz y del día noche. Porque Él es quien hace que el despojador venga sobre la fortaleza. La única solución que había para que no los llegara la destrucción del despojador, que era Dios el que lo iba a traer, y que ese que está, hoy en día están como de día, y va a ser de ese día una noche, cuando venga el juicio, dice, búsquenlo a Él, y clámenle a Dios, y que abra sus ojos y vean cómo es que es la cosa. Busquen lo bueno y no lo malo, porque así, ahora sí Jehová estará con ustedes, como dicen. Ellos dicen que Jehová está con ellos. Dicen, no, tienen que primero arreglar su vida, cambiar su vida, dejar de ser lo que son, la mentira, el engaño, la doblez. He escuchado por ministros que dicen, yo estuve ayer ayunando todo el día por ustedes. Y un amigo cercano de él que estaba diciendo, no, ayer estaba mirando un partido de fútbol, cuál ayunando y cuál orando. Pero ellos lo dicen así para mantenerse en su fachada. Dice, solamente si cambian, Dios estará con ustedes. Establezcan la justicia conforme al derecho, y quizá Jehová tendrá piedad del remanente. Siempre que ponen la palabra justicia, juicio, que es la misma palabra de derecho, juntas, se refiere a cuánta misericordia tengo yo con los necesitados. Esa sí es la misericordia que Dios espera de nosotros. No misericordia sobre el que sigue en pecado. Sobre él ahí enunciando el juicio y la reprensión. Pero siempre que habla de misericordia es del necesitado, de la persona que necesita que le ayuden, que le consuelen, que le sepan por dónde enderezar su vida y que le sostengan económicamente con toda esa abundancia que tienen. Y dice, y quizá Jehová tendrá piedad del remanente. Esa es pues la palabra de los profetas.
Ese es el verdadero profeta de Dios. Es un profeta que es un profeta de juicio, pero es un profeta de amor. Amor no porque habla bonito, habla blandito, habla suave, sino porque habla duro, porque es la única manera en que se arrepientan y quizás Dios tenga piedad del remanente.